Y bueno, bienvenidos a todos entonces, y ya estamos dispuestos, Virginia, que nos ilustres en el final de este libro de Job. Bueno, muy bien. Espera que pongo acá entendido. Ahí está. Bueno, en el último encuentro habíamos terminado con los discursos de Job, que eran los capítulos 29 al 31. Bueno, con eso habíamos terminado. Entonces, pero Job había concluido sus discursos con el deseo de que Dios le responda, o que Dios le respondiera. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 31, en el versículo 35c, Job decía, bueno, en el 35, ojalá que alguien me escuchara, dice Job, he dicho mi última palabra, a Shaddai le toca responder. Es decir, Job mismo dice, bueno, yo ya hablé, no tengo más nada que decir, ahora le toca a Dios responder. Entonces uno esperaría que a continuación vinieran las respuestas de Dios, pero no vienen las respuestas de Dios a continuación, sino que aparece un nuevo personaje que es Elijú, otro supuesto amigo, porque en realidad él no es amigo de Job, pero bueno, aparece ahí, hay una intervención de Elijú en los capítulos, desde el capítulo 32 hasta el 38. Recién en el 38 empieza Dios a responder, ¿no? Dios va a responder en dos discursos. Así que tenemos 6 capítulos hasta que Dios responde, en el cual aparece esta figura, este personaje que es Elijú. ¿Por qué aparece Elijú? Quizá porque como Job hizo referencia a que él quería tener un juicio con Dios, pero necesitaba un mediador, un testigo, usó varias palabras para que lo ayude a dirimir el conflicto. Quizá el que aparece ahora como mediador, aunque habíamos dicho en ese momento que no podía haber un mediador porque si el juicio era con Dios, el único que podía darle una respuesta era Dios mismo. Sin embargo, podríamos decir que en la forma como viene siendo narrado el libro, Elijú podría aparecer como ese mediador que pedía, uno podría pensar que Elijú aparece como ese mediador que Job pedía para poder dirimir su conflicto con Dios. Pero resulta que Elijú, más que ser un mediador, es alguien que en vez de defender a Job, le va a señalar todos sus errores, es decir, va a seguir en la línea de los 3 amigos, y además lo va a instar a que acepte toda la situación en la que está, el sufrimiento en el que está, que es consecuencia obviamente de que él es un pecador. Entonces, Elijú, se va a dirigir en todos estos capítulos 6, los discursos, se va a dirigir a Job y se va a dirigir también a los amigos de Job. Elijú intenta dialogar con ellos, dialogar con los amigos y dialogar con Job, pero no lo consigue. ¿Por qué? Porque aunque Elijú permanentemente les está diciendo, le piden que le respondan, nadie le responde, ni Job ni los amigos, nunca lo hacen, ¿no? Entonces el discurso de Elijú termina siendo un largo monólogo de muchos capítulos, donde él, ¿qué va a hacer? Va a exponer los principios teológicos que él considera que son necesarios de ser defendidos. Su intención, digamos, o su respuesta, su intención más que nada, su objetivo, es como que él viene a darle a Job las respuestas que los amigos no pudieron darle. Esa es la intención con la que él se presenta. Entonces, vamos a ir al capítulo 32, que es donde empieza. Vamos a leer del 1 al 6a. Dice, estos 3 hombres, los amigos de Job, dejaron de responder a Job porque él estaba convencido de su justicia. Entonces se encendió la ira de Elijú, hijo de Baraquel, el busita, de la familia de Ram. Su ira se encendió contra Job porque él pretendía ser más justo que Dios. Y su ira se encendió también contra sus 3 amigos porque no habían encontrado una respuesta, con lo cual condenaban a Dios.
Mientras ellos hablaban con Job, Elijú se había mantenido a la expectativa, porque ellos tenían más edad que él. Pero al ver que estos tres hombres se habían quedado sin respuestas, se llenó de indignación. Entonces, Elijú, hijo de Baraquel, el busita, bueno, no, hasta ahí voy a leer, tomó la palabra y dijo, hasta el 6a, tomó la palabra y dijo, yo soy, voy a leer, soy un hombre joven, hasta ahí. Bueno, fíjense que el nombre Elijú es un nombre hebreo. ¿Se acuerdan que Job y los amigos eran todos extranjeros? Elijú es un nombre hebreo, lo mismo que el nombre del padre de Elijú, que es Baraquel o Barajel. Elijú quiere decir mi Dios es él con mayúscula, ¿no? O sea, el Dios él. Que generalmente en hebreo termina él los nombres, Rafael, Miguel, pero acá lo empieza, él y Hu, y lo termina así en Barajel, Barak, él. Elijú quiere decir mi Dios es él, y Barajel quiere decir Dios ha bendecido, ¿no? Baraj, de ahí viene Berajá, que son las bendiciones, Baraj él, Dios ha bendecido. O sea, los dos nombres, tanto el de él como el de su padre, son nombres hebreos y además son nombres que contienen el nombre de Dios dentro del nombre, lo cual está mostrando que Elijú es un hombre de Dios, o por lo menos él se presenta como un hombre de Dios, ¿no? En lo que leímos, el último versículo que leímos recién, dice, soy un hombre joven, ¿no? Es decir, él se presenta como un hombre joven. Vamos a leer del 7 al 9 ahora. Yo pensaba, dice Elijú, que hable la edad, que los muchos años enseñen la sabiduría. Pero es el espíritu que hay en el hombre y el soplo del Todopoderoso el que lo hace inteligente. No son los viejos los más sabios, ni los ancianos comprenden lo que es recto. Bien, hasta el 9. Entonces, fíjense que acá Elijú no apela a la tradición como fuente de sabiduría, ¿no? Vieron que él dice que hable... Perdón, Virginia, sí, voy a silenciar a todos porque hay ruido, así que sí, yo me decía. desmuteate cuando Sí, yo te... Listo, ya está. ahí está. Bueno, ahí está. Bien, entonces, fíjense que él se presenta como un hombre joven y no apela a la tradición como fuente de sabiduría, que es lo que veníamos viendo hasta ahora. Son los años los que hablan, es la tradición, son las instrucciones que el padre da a los hijos, etcétera, etcétera. Él no parte de ese punto, es decir, que él tiene, por eso a propósito se presenta como un hombre joven, para decir o para enmarcarse, digamos, como en otro concepto de sabiduría, ¿no? Él atribuye la sabiduría al soplo de Dios, como dice ahí en el versículo 8, pero hay un espíritu en el hombre, el soplo de Shaddai que lo hace inteligente. Acá como dice, es el espíritu que hay en el hombre y el soplo del Todopoderoso el que lo hace inteligente. Bien, es decir, es como lo que te da sabiduría es como una especie de inspiración que te viene de Dios, que es una sabiduría recibida de Dios, no es una sabiduría adquirida ni por los años ni por la tradición, como es el caso de los tres amigos de Job, sino que es una sabiduría que viene de Dios mismo y por la cual él se siente calificado para entonces ahora hablar. A pesar de esto, Elijú, igual que los tres amigos de Job, no va a tener ninguna empatía con el sufrimiento de Job, ¿no? Y lo mismo que los amigos de Job, ¿qué va a hacer? Va a defender doctrinas que están totalmente alejadas de la realidad.
Es una persona bastante soberbia, Elijú, y es una persona que está muy segura de su sabiduría. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice, yo esperaba que ustedes hablaran, le dice a los tres amigos. Prestaba oído a sus razonamientos mientras trataban de expresarse. Fijaba mi atención en ustedes. Pero no hay nadie que haya refutado a Job. Ninguno de ustedes respondió a sus palabras. Bien, es decir, fíjense que incluso desprecia los argumentos que usaron los amigos de Job, porque les dice, ninguno de ustedes, con todos los argumentos que le dieron respuesta. Ninguno. Bien. Bueno, los capítulos que siguen, que son los capítulos 33, 34 y 35, son tres capítulos que forman un solo bloque, 33, 34 y 35. Y ahí entonces, como decía antes, Elijú va a querer ofrecerle a Job las respuestas que los amigos no le ofrecieron. Entonces, ¿qué va a hacer Elijú? Va a tomar afirmaciones que hizo Job y las va a refutar en estos tres capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 33 vamos a leer de los versículos 1 al 7. Vamos, Job, escucha mis palabras, oye atentamente lo que voy a decir. Ya ves que he abierto mi boca, mi lengua ha comenzado a hablar. Mi corazón desborda de palabras sabias, mis labios dirán la pura verdad. A mí me hizo el soplo de Dios, el aliento del Todopoderoso me dio la vida. Respóndeme si eres capaz, prepárate y toma posición ante mí. Para Dios yo soy igual que tú, yo también fui modelado de la arcilla, por eso no te espantará el temor a mí, ni el peso de mi mano te abrumará. Que es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Se presenta como alguien muy seguro de la sabiduría que posee, ¿no? Pero también lo ayuda el hecho de estas frases de lo que temía Job, ¿no? Que la mano de Dios lo destrozara. Claro, sí, 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 pero no te espantará el temor a mí, ni el peso de mi mano, el peso de la mano de Elijú te abrumará. Bueno, o sea, lo primero que hace Elijú, ¿qué es? Ahí en esos versículos invita a Job a escucharlo. Y en los versículos que siguen, del 8 al 11, va a tomar, fundamentalmente Elijú, lo que más va a tomar de las afirmaciones que hizo Job fue el tema de su inocencia, ¿no? Es decir, que él es inocente, después también va a tomar el tema, obviamente, de que él critica, dice que Dios es injusto, son como los dos grandes puntos sobre los que se va a centrar Elijú. Pero empieza con el tema este de la inocencia de Job. Entonces, en los versículos 8 al 11, dice, sí, tú has dicho a mis oídos, yo escuché el sonido de tus palabras. Soy puro, no cometí ninguna falta, estoy limpio y libre de culpa. Sin embargo, él encuentra pretextos contra mí y me considera su enemigo. Dios, ¿no? Pone mis pies en el cepo y vigila todos mis pasos. Y vigila todos mis pasos. Bien, ahí en los versículos 8 al 11, toma la afirmación que hizo Job diciendo que él era inocente, ¿no? Y ahora, ¿qué va a hacer? Va a responder a esa afirmación de Job. Más que responder, la va a refutar. Eso lo va a hacer en los versículos 12 al 30. Pero vamos a leer el 12 y el 13. Pero yo te respondo, dice Elijú, en esto no tienen razón, porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué pretendes litigar con él como si no respondiera a ninguna de tus palabras? Es decir,
Lo que le dice a Job es que Job está equivocado, ¿no? O sea, vos estás equivocado, ¿por qué? Porque Dios es más grande que el ser humano. Y por lo tanto no tiene sentido acusarlo aplicándole a Dios criterios que son criterios humanos. Y en el versículo 14 le va a dar una respuesta que es toda una tesis, ¿no? Dice, versículo 14, en realidad Dios habla una vez y luego otra sin que se preste atención. Espera un segundito que lo quiero leer, lo voy a leer de la Biblia de Jerusalén, que me gusta más ese versículo, la traducción que tiene. Dice en el versículo 14, le dice Elijú a Job, Dios habla de muchas formas, pero no nos damos cuenta. Así le dice. Entonces, lo que va a hacer ahora es decir cuáles son esas formas en las que Dios habla y que nosotros a veces no nos damos cuenta. Primero, del versículo 15 al 18, la forma en que Dios habla es a través de los sueños. Entonces, en el versículo 15 dice, en sueños, en visión nocturna, cuando un letargo cae sobre los hombres, mientras están dormidos en su lecho, entonces abre él el oído de los hombres y con sus apariciones les espanta para apartar al hombre de sus obras y acabar con su orgullo de varón, para librar, hasta el 18, para librar su alma de la fosa y su vida de pasar el canal. Bueno, el canal, a ver acá, ¿cómo tengo yo acá en la 18? Pues yo tengo otra. Nada, el canal de la muerte sería, ¿no? Entonces, fíjense, una de las formas en las que Dios habla es a través de los sueños, en visiones nocturnas. Ahí Dios te sugiere cosas o hace que vos te puedas dar cuenta de algunas cosas. Y la otra forma en la que Dios habla, desde el 19 al 30, es a través de las pruebas, cuando uno ya está en el lecho de dolor o en el lecho de muerte o en el lecho de sufrimiento. Es decir, acá lo que va a hablar de los versículos 19 al 30 es lo que la mayoría de los autores consideran que es el aporte original que hace el... Hay para algunos que Elijú no aporta nada, pero para otros autores lo que Elijú aporta es lo que dice acá, es decir, el lenguaje pedagógico de Dios a través del sufrimiento, ¿no? Que lo que tiene, como que Dios a través del sufrimiento o de lo malo que te pasa, lo que quiere hacer es corregirte. Por eso es un lenguaje pedagógico, ¿no? Entonces, de alguna manera, Job, lo que está insinuando es que Job no tiene que quejarse que Dios no le habla, porque Dios le está hablando a través de todo lo que le está pasando. Es un lenguaje pedagógico, el lenguaje del sufrimiento. Bueno, para algunos autores este es el aporte de Elijú. Muy bien. Y además, Elijú le dice que igualmente le afirma y le reafirma que Dios quiere salvarlo de la fosa y alumbrarlo, como dice, con la luz de los vivos. Vamos a leer el versículo 18, dice, a la que leímos antes, ¿no? Para librar su alma de la fosa y su vida de pasar la muerte. En el versículo 24 dice que de él se apiade y diga, líbrale de bajar a la fosa, yo he encontrado el rescate de su alma. En el 28, ha librado mi alma de pasar por la fosa y mi vida contempla la luz. Y en el versículo 30, para recobrar su alma de la fosa, para que sea alumbrado con la luz de los vivos. Es decir, le insiste 4 veces que Dios igualmente, el sentido correctivo o pedagógico del sufrimiento, ¿cuál es? Que Él pueda ser librado de la fosa y poder ver la luz de los vivos. Igual en el Sheol, obviamente, como decíamos la vez pasada, porque no hay otra vida todavía en este libro.
Así que Elijú le dice que él tiene como que aprender a rescatar ese sentido pedagógico del sufrimiento, porque el objetivo de ese sufrimiento es que él salga libre de la fosa y pueda ver la luz, sea alumbrado con la luz de los vivos. Bueno, en el capítulo 34, Elijú retoma versículo 1, retoma su discurso, y de los versículos 2 al 4, otra vez invita a Job a escucharlo, pero también invita a los amigos de Job a que lo escuchen, llamándolos sabios o doctos, quizá un poco irónicamente, ¿no? Les dice: escuchad, sabios, mis palabras, vosotros los doctos, dadme oídos, porque el oído aprecia las palabras como el paladar gusta los manjares. Decidamos entre nosotros lo que es justo, sepamos juntos lo que es bueno. Después, los versículos 5 y 6, donde muestra, frente a la insistencia de Job de ser inocente, dice: pues Job ha dicho, yo soy justo, pero Dios me quita mi derecho. Mi juez se muestra cruel para conmigo. Mi llaga es incurable, aunque no tengo culpa. Entonces, frente a la insistencia de Job de su inocencia, Elijú, ¿qué va a decir? En los versículos 7 a 9. ¿Qué hombre hay como Job que bebe el sarcasmo como agua, que anda en compañía de malhechores y camina con malvados? Pues él ha dicho: nada gana el hombre con buscar el agrado de Dios. Es decir, frente a Job, que se declara inocente, Elijú sospecha. Y Elijú le dice, afirma que Job anda con gente malvada, y no solamente eso, sino que Job tiene la idea de que andar bien con Dios no sirve para nada. ¿Por qué? Y porque él anda bien con Dios y le va re mal. Entonces, andar bien con Dios no sirve para nada. Entonces, a partir del versículo 10 y todo lo que sigue, hasta el versículo 33, Elijú va a refutar estas teorías de Job, de que Job es inocente y de que no sirve nada, o que da lo mismo estar bien con Dios o estar mal con Dios, porque Dios igual actúa como se le canta, digamos, ¿no? En los versículos 10 y 12 dice: así pues, escuchadme como hombres sensatos, lejos de Dios el mal, de Shaddai la injusticia, que la obra del hombre, él se la paga, y según su conducta trata a cada uno. En verdad, Dios no hace el mal, no tuerce el derecho Shaddai. ¿Cómo le responde? Igual que los amigos, con la teoría de la retribución. La misma respuesta. Dios le da a cada uno, le paga a cada uno según su conducta. Dios no es injusto. Si te va mal, te paga de una manera; si te va bien, te paga de otra. Es decir, no aporta nada nuevo. Es decir, le sigue contestando a Job, igual que los amigos, diciéndoles que la teoría de la retribución se verifica en la vida cotidiana, se verifica en la vida real, ¿no? Todo el resto del capítulo son argumentos para sostener esta afirmación, ¿no? De que Dios es justo, de que Dios es imparcial en su trato con las personas, de que no favorece al grande en contra del débil, de que conoce las acciones de todas las personas, incluso las acciones de los malvados. Elijú también, igual que los amigos, le dedica bastante al tema de los malvados, pero no a cualquier malvado. A Elijú le preocupan particularmente, como dice en el versículo 24, 24, dice: quebranta a los grandes sin examen y pone a otros en su sitio. Es que él conoce sus acciones. De noche los sacude y se les pisa, como a criminales los azota, en lugar público los encadena.
porque se apartaron de su seguimiento y no comprendieron todos sus caminos, hasta hace llegar a él el gemido del débil y hacerle oír el clamor de los humildes. Es decir, a Elijú se las agarra, vamos a decir así, no con cualquier malvado, sino a él le preocupa los malvados que tienen poder y que como fruto de ese poder ejercen violencia contra otros. Esos son los malvados que le preocupan a Elijú. Y en los versículos 35 al 37, Elijú se dirige a Job, lo acusa de insensato y de responder como un malvado. Dice, no habla Job cuerdamente, no son sensatas sus palabras, que sea Job probado a fondo por sus respuestas dignas de malvados, porque a su pecado la rebeldía añade, pone fin al derecho entre nosotros y multiplica contra Dios sus palabras, ¿no? Por eso yo decía al principio que la verdad que Elijú no lo ayuda en nada a Job, porque lo que hace es seguir cargando culpas y mostrando situaciones para seguir diciendo que Job no es nada inocente. Y en el otro versículo, el 35, en el capítulo 35, Elijú retoma su discurso, otra vez empieza con la afirmación de Job, soy inocente, versículo 2 y 3, ¿crees que eso es juicioso? ¿Piensas ser más justo que Dios cuando dices, ¿qué importa a ti o de qué me sirve a mí no haber pecado? Eso es lo que otra vez va a responder el tema de la inocencia de Job. Y de los versículos 4 hasta el 13, lo que va a hacer es refutar otra vez eso que dice Job. Job decía que era lo mismo portarse bien con Dios que no, era lo mismo pecar que no pecar, porque como que Dios era muy arbitrario cuando reaccionaba, que él daba exactamente lo mismo. Entonces, Elijú le va a responder fundamentalmente a esto. Vamos a leer del 5 al 8. Mira a los cielos y ve. Observa cómo las nubes son más altas que tú. Si pecas, ¿qué les causas? Si se multiplican tus ofensas, ¿qué le haces? ¿Qué le das si eres justo? ¿O qué recibe él de tu mano? A un hombre igual que tú afecta tu maldad, a un hijo de hombre tu justicia. Es decir, lo que Elijú dice es que pecar o no pecar no es lo mismo, que a Dios puede no afectarle, pero a Job y a los otros seres humanos sí les afecta. Es decir, puede ser que la conducta del ser humano, eso es lo que piensa Elijú, ¿no? Que la conducta del ser humano a Dios no le afecte, que da lo mismo ser bueno que malo. Pero Elijú toma este punto. Pero tu conducta, buena o mala, a vos sí te afecta. Y a los otros, a tus hermanos o a los otros seres humanos, también les afecta. No es lo mismo. Ser bueno que ser malo, obrar bien que obrar mal. Bueno, y como Elijú sostiene que a Dios es probable que no le afecte, por eso Elijú opina que Dios guarda silencio, porque todo lo que le está diciendo Job es como que no le afectara. Entonces, la conclusión de estos 3 capítulos es que Dios guarde silencio no implica que Dios sea injusto. Después también que la retribución divina no es parcial, o sea, la teoría de la retribución, y que Job no es inocente. En conclusión, esto es lo que Elijú le devolvió a Job. Estos 3 capítulos estaban más que nada centrados en la inocencia de Job, ¿no? Es lo que rebatió, lo que trató de rebatir Elijú. Ahora en los capítulos 36 y 37 se va a tomar más que nada el otro gran tema de Job, que era decir que Dios era injusto, que Dios cuando gobierna el mundo es injusto. Entonces, estos 2 capítulos van a estar dirigidos a Job,
y va a abordar ese tema. O sea, lo que va a hacer Elijú es defender el gobierno de Dios y su justicia. Y su defensa tiene 3 partes, ¿no? Es muy cortito este capítulo. Su defensa tiene 3 partes. Acá retoma la afirmación que decíamos hace un rato, versículos 2, 3 y 4, 2 y 3 en realidad. ¿Piensas que es justo decir soy inocente ante Dios o afirmar qué más te da, qué gané con no pecar? Pues bien, te responderé y de paso a tus amigos. Y a partir del versículo 4 va a empezar la defensa. Perdón, esperen que me equivoqué acá. Estoy leyendo el 35. Perdón, retomo el 36. Del 5 al 21, ahí va a empezar la defensa de los sufrimientos, la defensa de la justicia de Dios, de que Dios es justo. Del 5 al 21, vamos a hablar del 5 al 10. 5. Dios no rechaza al hombre íntegro, ni deja vivir al malvado en plena fuerza. Hace justicia a los pobres y no quita al justo su derecho. Él puso a los reyes en el trono, para siempre los asienta, mas se engríen, y él los amarra con cadenas, y quedan presos en los lazos de la angustia. Entonces les pone su obra al descubierto y sus culpas nacidas del orgullo. A sus ojos pronuncia una advertencia y manda que se vuelvan de la iniquidad. Es decir, el sufrimiento, o sea, pronunciarles una advertencia, amarrarlos con cadenas y quedar presos de los lazos de la angustia, etc., es un poco lo mismo que la misma idea que estaba antes. Dios se comunica con los hombres a través, decíamos antes, del sufrimiento. Bueno, acá sería a través de la aflicción y de la miseria. Es decir, las cosas malas sirven de advertencia porque es una forma que tiene Dios de comunicarse para que uno cambie de conducta. Después, ya en el capítulo 36, desde el versículo 22 hasta el capítulo 37, versículo 13, todo siempre en la misma línea. Lo que añade es que Dios, así como Dios recién vimos que habla a través del sufrimiento, lo que va a añadir en toda esta parte, de 36:22 a 37:13, es que Dios también habla a través de las obras de la naturaleza. Y en el capítulo 37, lo que queda, del 14 al 24, Elijú va a reafirmar que Dios es recto y justo, aunque Job no lo entienda del todo. Vamos a leer el versículo 23, que es como el corolario de todo lo que dijimos. El versículo 23 dice, es Shaddai, no podemos alcanzarlo, grande en fuerza y equidad, maestro de justicia sin oprimir a nadie. Esa es como la conclusión. Es decir, no podemos llegar hasta Shaddai, no podemos llegar a Dios, no podemos llegar a entender totalmente a Dios y cómo Dios actúa y cómo Dios ejerce su justicia. Él es sublime por su fuerza y equidad, o grande por su fuerza y equidad. Es maestro de justicia y no oprime a nadie. Esa es la conclusión que Elijú le plantea a Job. Dice, aunque Job no lo pueda llegar a entender del todo a esto. Si uno se pregunta,
porque después ya empiezan los discursos de Yahvé, ¿no? ¿Qué aporta Elijú en su intervención? Primero les digo que los capítulos de Elijú son capítulos que se agregaron en un momento posterior, no forman parte del esquema original del libro, sino que alguien los agregó en otro momento. Entonces, porque como decíamos, Job esperaba una respuesta y tendrían que venir las respuestas de Dios. Y lo de Elijú se metió en el medio, ¿no? O sea, en un segundo momento. Para la mayoría, Elijú no aporta nada nuevo, porque en realidad Elijú se mueve dentro también con la teoría de la retribución, o sea que no defiende a Dios desde la teoría de la retribución. Y para otros, lo que dijimos antes, lo que Elijú podría llegar a aportar es el sentido pedagógico del sufrimiento. Pero el sentido pedagógico del sufrimiento ya lo había mencionado Elifaz, ¿no? En algún, sí, Elifaz en otro momento ya había aportado sobre el tema en el capítulo 5, en el versículo 17, ya Elifaz había hablado del valor pedagógico del sufrimiento. Así que tampoco sería, lo que pasa es que lo desarrolla más Elijú, pero el tema ya estaba. ¿Dónde está? En Elifaz, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice: dichosa la persona a quien Dios corrige, no desprecies la lección de Shaddai, porque hiere y pone la venda, golpea y él mismo sana, te libra 6 veces de la angustia y una 7ª te evita el dolor. En plena carestía te salvará de la muerte, en plena batalla de la espada. Estarás al abrigo del látigo de la lengua, no temerás la desgracia que amenaza. De desgracia y carestía te reirás, de las fieras salvajes nunca temerás. Es decir, lo que introduce esto: dichosa la persona a quien Dios corrige, no desprecies la lección de Dios. ¿Por qué? Porque aunque esa lección venga en términos de sufrimiento, es una lección que te va a dar elementos para que vos entiendas un poco cómo es Dios. Eso es lo que opinaba Elifaz y es lo que retoma varias veces Elijú, ¿no? El sentido pedagógico que tiene el sufrimiento. Obviamente la palabra del Elijú no es la última palabra, ¿no? Es una cosa todavía, el sentido pedagógico del sufrimiento, planteado como está acá, necesita obviamente mucha más reflexión. Bueno, Elijú no le responde a Job tampoco de modo convincente, y lo interesante es que vieron que él se presentó como una persona joven. ¿Qué quiere decir esto? Que a estas alturas no hay una respuesta que no sea la de los amigos. Los amigos le respondieron con la teoría de la retribución, y Elijú también, siendo que él es una persona joven. ¿Qué quiere decir? Que la nueva generación de sabios, de la cual forma parte Elijú, no tiene todavía una sabiduría mejor que la anterior. Es decir, la nueva generación de sabios sigue teniendo el tema de la teoría de la retribución como respuesta al problema, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos ahora a las respuestas de Dios. Por fin, igual no se hagan muchas ilusiones, pero vamos a las respuestas de Dios, en el capítulo 38. Bueno, Dios tiene 2 respuestas o 2 discursos, mejor por decir así. Ahí en el 38 empieza, la Biblia pone el título, primer discurso, desde el 38.1 hasta el 45. Y en el 45 hay un título que dice segundo discurso, es decir, que en el 46 empieza el segundo discurso. Bueno, en el primer discurso, fíjense que 38.1 dice: Yahvé respondió a Job desde el seno de la tempestad, o como dice la Biblia de Jerusalén, desde la tormenta. ¿Qué quiere decir? Es una teofanía.
Contestar desde la tormenta o desde la tempestad es una teofanía. Y las teofanías en general, que intentan mostrar una presencia de Dios abrumadora, es decir, como le cayó Dios con la respuesta, ¿no? Ahora, Dios tampoco va a responder directamente a las cuestiones que Job le planteó como pretende Job. Job quiere que Dios le responda concretamente a lo que él le plantea. Dios no le va a plantear, a responder directamente a lo que Job le planteó, sino que va a usar otra técnica, digamos. Lo va a abrumar con una cantidad enorme de preguntas. Fíjense, por ejemplo, versículo 3, 38:3. ¿Quién es este? 3. Ciñe tus lomos como un bravo. Voy a interrogarte y tú me instruirás, le dice a Job. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Indícalo si sabes la verdad. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabrías? ¿Quién tiró el cordel sobre ella? ¿Sobre qué se afirmaron sus bases? ¿Quién asentó su piedra angular entre el clamor a coro de las estrellas del alba y las aclamaciones de todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró el mar con doble puerta cuando del seno materno salía borbotando? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, le tira un montón de preguntas retóricas, obviamente, porque la respuesta es... pero el silencio de Dios a los reclamos, perdón, acá hay una pregunta de Juan José. El silencio de Dios a los reclamos de inocencia. Ay, espera que se me fue. No son una aceptación de parte de Dios sobre la verdad de lo que dice Job. Bueno, esperemos hasta el final. A ver qué decimos sobre esto. Entonces, retomo, Dios le tira una cantidad enorme de preguntas porque es la manera de llevarlo a su propio terreno, es decir, al terreno de Dios. Es el modo de sacarlo a Dios, a Job, de sus preguntas y meterlo en las preguntas de Dios. ¿Para qué? Para que Job pueda ver las cosas desde otro lugar o desde otro punto de vista, que no siga nada más mirando y preguntando desde él y desde su situación. Entonces, ¿qué hace? Lo reubica o lo relocaliza en el ámbito de las preguntas de Dios, ¿no? Entonces, estas preguntas que, como dije recién, son preguntas retóricas, es decir, cuando dice, por ejemplo, ¿quién fijó sus medidas? ¿Quién tiró el cordel? Y siempre la respuesta es Dios, no Job ni ningún ser humano. Entonces, ¿qué va a hacer también Dios? Va a mencionar un montón de animales, ¿no? Por ejemplo, en los versículos, a ver, acá lo tengo mejor, en los versículos, bueno, qué sé yo, va a mencionar un montón de animales, por ejemplo, capítulo 38, versículo 39. ¿Cazas tú la presa a la leona o sacias el hambre de sus crías cuando se ocultan en sus guaridas o acechan quietos en la maleza? ¿Quién prepara al cuervo su comida cuando gritan a Dios sus crías y vagan en busca de alimento? ¿Sabes tú cuándo paren las rebecas? ¿Has asistido al parto de las ciervas? ¿Has contado los meses de su gestación? ¿Sabes el tiempo en que paren? Se acurrucan y expulsan a sus crías, se desembarazan de sus hijos, después sus cachorros crecen, etcétera, etcétera. Versículo 9. Perdón, estoy en el 39. Ahí, 39, 9. Ahí está. ¿Querrá acaso servirte el buey salvaje, pasar la noche junto a tu pesebre? ¿Atarás a su cuello la coyunda? El 13. El ala del avestruz, ¿se puede comparar al plumaje de la cigüeña y del halcón? Es decir, le empieza a mencionar una cantidad de animales que en general, salvo el caballo, que también está mencionado en toda esta lista, que sería el único excluido de esta situación, salvo el caballo, menciona todos animales que escapan al dominio del hombre. El cuervo, el avestruz, las águilas, los leones. ¿Por qué enumera estos animales? Son animales que no le son útiles al hombre,
¿no? Por lo menos en esa época. Animales que no le son útiles al hombre, entonces de los que el hombre no se ocupa. Sin embargo, Dios igual se hace cargo de esos animales. No solamente de estos animales se hace cargo, sino, como dice, por ejemplo, en el 38, versículos 25 y 27, volvemos al 38, dice: ¿quién abre un canal al aguacero, a los giros de los truenos un camino, para llover sobre tierra sin hombre, sobre el desierto donde no hay un alma, para salvar a las soledades desoladas y hacer brotar en la estepa hierba verde? ¿Qué es lo que quiere mostrarle Dios? Quiere mostrarle que Él también se ocupa, Él hace llover sobre zonas desérticas, aunque estas no le reportan al hombre ningún beneficio. Sin embargo, Dios se ocupa igual de esas zonas desérticas. Es decir, con estos ejemplos, ¿qué pretende hacer Dios? Pretende mostrarle a Job que en la creación hay un orden, hay una belleza, hay una perfección, hay incluso una providencia establecida por Dios, que los seres humanos nunca podrán conocer acabadamente y menos aún controlar, ¿no? Es decir, Job cuestionaba cosas que escapan a su conocimiento. Le cuestionaba a Dios cosas y Dios le dice: mirá, hay cosas que responden a un designio que vos no conocés y que por lo tanto me estás cuestionando desde una cierta ignorancia. Entonces, hay un designio, aunque no parezca, las cosas tienen un orden, yo me ocupo de las cosas, aunque vos no puedas comprenderlas plenamente. Si Job no capta esto, porque Job incluso niega esto, niega que en la creación haya un orden, un designio, que Dios se ocupe, es porque solo mira desde su lugar y desde sus intereses personales. Entonces, Dios lo que está la respuesta, la forma de responder de Dios es correrlo a Job de ese lugar y ponerlo en el lugar de las preguntas de Dios, ¿no? Es decir, el versículo 2 del capítulo 38 es el versículo que da un poco la clave, el versículo 38, el versículo 2. Dice: ¿quién es este que empaña el consejo con razones sin sentido? Mi Biblia dice, le dice Dios a Job: ¿quién es este que denigra mi designio diciendo tales desatinos? Es decir, acá dice lo mismo, diciendo tales desatinos, es decir, hay un designio, pero Job cuestiona de una manera que lo que hace es velar ese designio de Dios. ¿Por qué? Porque cuestiona con desatinos, cuestiona desde cosas que no conoce y no maneja. Eso es lo que le preocupa a Dios de Job. Es decir, Dios no critica el derecho que Job tiene a cuestionarlo. No es eso lo que critica. Lo que Dios se pregunta es si Job está en condiciones de hacer esos cuestionamientos, si en condiciones legítimas, es decir, si tiene el conocimiento necesario o la sabiduría necesaria para hacerle esas cuestiones. Lo que intenta hacer Dios es mostrarle que Él es Dios y que Job es una criatura y debe ubicarse en esa condición de criatura. Ustedes piensen que la respuesta esta que está dando Dios es lo que piensa el autor del libro, ¿no? El autor es el que dice: Job se desubicó, Dios es Señor del mundo y Job es una criatura y debe volver a ubicarse en su condición de criatura. ¿Qué quiere decir volver a ubicarse en su condición de criatura? Que no todo lo que tiene que ver con Dios lo va a entender, ni lo va a captar, ni lo va a conocer. Hay designios, hay cosas misteriosas que Dios nunca va a entender.
porque por ser que Job, perdón, nunca va a entender, porque como toda criatura está en un desnivel con respecto a Dios, ¿no? Y por lo tanto, cuestionar es legítimo, pero ojo hasta dónde llegan los cuestionamientos, porque a veces se cuestionan cosas que Dios piensa que son desatinos, porque no se tiene la sabiduría suficiente para hacer esas preguntas, ¿no? Entonces, frente a esto que le plantea Dios, Job responde. Vamos a ver en el capítulo 40, que es el final de este primer discurso de Dios. En el capítulo 40, de los versículos 1 al 5, Job responde. En el versículo 3 empieza bueno, leo el 1 y el 2 porque Dios termina así. Yahvé siguió diciendo a Job, ¿tiene más que decirle el censor de Shaddai? Que responda el acusador de Dios. Entonces Job responde, hablé a la ligera. ¿Qué replicaré? Mejor si me tapo la boca con las manos. Hablé una vez, no responderé. 2 veces y nada añadiré. Es decir, frente a la demostración que hizo Dios de la gran distancia que hay entre el creador y la criatura, a Job no le queda otra que reconocer su pequeñez y como consecuencia su ignorancia. Este es el primer discurso y es la primera respuesta. Ahora vamos al segundo discurso y vamos a tener una segunda respuesta que es casi la clave de todo el libro. El segundo discurso empieza ahí en el capítulo 40, después de la respuesta de Job, o sea, en el versículo 6. Y va a llegar, abarca casi todo el 40, más el 41, más el 41, hasta la respuesta de Job que termina en 42:6. Ahí va a terminar, estos son los capítulos que corresponden al segundo discurso de Dios con la respuesta de Job, que Job le da a ese discurso. Entonces, vamos a leer primero del capítulo 40 los versículos 6 al 14, que es como empieza el segundo discurso de Dios. Así como en el otro discurso se abordó sobre todo el tema de que Dios era inocente, acá se va a abordar quizá más específicamente el tema de la justicia, es decir, si Dios es justo o no es justo. Este va a ser un poco la tónica o el tópico de este segundo discurso. Entonces dice, Yahvé respondió a Job desde la tormenta, otra teofanía. Si eres valiente, cíñete los lomos. Te voy a preguntar y tú me instruirás. ¿Quieres acaso violar mi derecho? ¿Condenarme para quedar absuelto? ¿Tienes un brazo como el de Dios? ¿Una voz potente como la suya? Cíñete pues de grandeza y majestad, vístete de gloria y esplendor. Da rienda suelta a tu cólera, hunde de una mirada al arrogante, humilla de una mirada, todas las cosas que hace Dios, ¿no? Humilla de una mirada al soberbio, aplasta a los malvados donde estén, entiérralos junto en el polvo, enciérralos a una en el calabozo. Entonces cantaré tu alabanza, tu diestra te ha dado la victoria. ¿Qué hace Dios con esta introducción? Dios le hace ver, como para Job Dios no actuaba justamente, ahora Dios es como que le está planteando un reto a Job. Le dice que cambien los lugares y que sea Job el que gobierne el mundo. A ver qué va a hacer, a ver qué haría, ¿no? Le dice, yo hago esto, esto y esto. ¿Vos podrías hacer esto? Cambiemos los lugares, a ver vos qué harías con respecto al gobierno del mundo. Con esto que dijo recién, le hace ver a Job lo difícil que es acabar con la injusticia y acabar con la maldad. Y en realidad Dios le dice, mirá, yo pienso que vos no vas a poder hacerlo. Pero, en el último versículo, dice en el 14, pero si lo haces, cantaré tu alabanza, tu diestra te ha dado la victoria. Es decir,
cambiemos los lugares, si vos lográs dominar el tema de la maldad, el tema de los malos, el tema de la injusticia, etc., yo te felicitaré, cantaré tu alabanza. Pero Dios no cree que pueda hacerlo. Ahí está hablando concretamente de los malvados, ¿no es cierto? Ahora, en lo que sigue, ya va a ir Dios como a cosas más grandes. O sea, ya no los malvados, sino el mal mismo. El mal representado en dos monstruos o dos animales marinos. A ver, vamos a ir al 40:15, el que sigue. Ahí tienes a Behemoth, a quien hice como a ti. ¿Qué quiere decir? Que Behemoth también es una criatura. A quien hice como a ti, que se alimenta de hierba como las vacas. Mira la fuerza de sus lomos, el vigor de los músculos del vientre. Se empina su cola como un cedro, los nervios de sus muslos se entrelazan. Sus huesos son tubos de bronce, su esqueleto hierro forjado. Es primicia de las obras de Dios. Su autor le amenazó con la espada, le vedó bla bla bla, etc. Es decir, va a mencionar además de Behemoth a otro monstruo que es Leviatán, que son, digamos, si uno quisiera buscar en la Biblia con qué animales conocidos se pueden corresponder, Behemoth sería el hipopótamo y Leviatán el cocodrilo, ¿no? Pero en la Biblia Behemoth y Leviatán son monstruos del caos primitivo, monstruos, o sea, que representan las fuerzas del mal mismas, a los que Dios tiene que vencer cuando crea el cosmos. Es decir, el cosmos se crea venciendo al caos, ¿no? El cosmos es el orden, venciendo al caos. Y estos monstruos marinos, que después aparecen muchas veces en la Biblia, son como los animales míticos, son animales míticos, obviamente, ¿no? Behemoth y Leviatán, pero que encarnan en sí mismos las fuerzas del mal. Entonces, Dios pasó de decir, mira, están los malvados concretos, vos preguntate si los podés vencer. Ahora te hago un desafío más grande. Están los monstruos míticos que encarnan directamente a las fuerzas del mal y que yo los vencí. ¿Vos podrías vencerlos? Entonces, esa es la pregunta. ¿Acaso puedes derrotarlo? Es lo que Dios se pregunta con respecto a Job. Si bien acá aparecen como creados, ¿no? Les dice son una criatura igual que tú, son creados, tienen libertad de acción, pero el único que les puede poner límites es Dios mismo. En el capítulo, ese es el 40, en el capítulo 41, así como recién se describió a Behemoth, en el capítulo 41 se va a describir a Leviatán. También, ¿no? Bien así, por ejemplo, los versículos 5 al 9. Por ejemplo, en el versículo, voy a leer algunos pedacitos nada más. En el versículo 41:4 se habla de que tiene una fuerza incomparable. Hablaré, versículo 4, no pasaré por alto sus miembros, hablaré de su fuerza incomparable, la fuerza que tiene Leviatán. En el versículo 6, ¿quién ha abierto las puertas de sus fauces? El terror reina en torno a sus dientes, versículo 6. El terror reina en torno a sus dientes. Versículo 10, su estornudo provoca destellos. Versículo 11, antorchas brotan de sus fauces, se escapan chispas de fuego. De sus narices sale una humareda, como caldero que hierve atizado. Su aliento enciende... Para que me perdí ahí. Estaba en él, su aliento, en el versículo 13. Su aliento enciende carbones, expulsa llamas por su boca. En su cuello reside la fuerza, ante él danza el espanto. Las carnes de su cuerpo son compactas, tan pegadas que quedan inmóviles. Su corazón es sólido como roca, resistente como piedra molar. Si se yergue, se asustan las olas, las ondas del mar se retiran. La espada lo golpea y no se clava, ni dardo, jabalina o lanza. El hierro es para él como paja, madera podrida al bronce. Disparos de flecha no le hacen huir. Las piedras de la honda se vuelven tamo.
tamo le parece el mazo, se burla del venablo que vibra, su vientre lastras afiladas, pasa como un trillo por el lodo, calienta el fondo como un caldero, etcétera, etcétera, etcétera. Ven que hace una descripción terrible de Leviatán, mostrándolo prácticamente, sí, sería como un dragón, sí, igual como dice Silvia, sería como un dragón, exactamente, porque el Disculpa, María aliento Virginia, es de ¿podrían fuego. ser tomados como leyendas hebreas? Porque en el libro, vamos a llamarle apócrifo, de Enoch, Sí, hay cita de estas dos bestias, vamos a decir, sí, sí. más Son, emparentado con leyenda propia del folclore hebreo, por lo que pude. son monstruos míticos, Claro. de mitos de otras culturas también, que los hebreos adoptaron, pero en realidad son mitos del Oriente anteriores a la existencia incluso del pueblo hebreo, estos animales míticos, que el pueblo hebreo adopta, así como adoptó muchas cosas de los mitos de otros pueblos, ¿no? Bueno, fíjense que, ¿por qué los describen así? ¿Por qué Dios los describe así a Behemoth y a Leviatán? Porque los está presentando como monstruos invencibles. Fíjense que ahí de Leviatán dice que el hierro no le hace nada, el bronce no le hace nada, todas las armas que menciona ahí, ninguna, nada, ni no le hacen mella. Es decir, son invencibles. Sin embargo, Dios los venció. Entonces la pregunta es, ¿vos, Job, los vencerías? ¿Mm? O sea, ningún ser humano los puede vencer. Eso es lo que presenta acá el autor. Entonces, el punto es el siguiente. Si Job no puede con Leviatán, que es una criatura de Dios, menos va a poder con el Creador, con Dios mismo. Entonces, lo que Dios hace al mostrarle a Job que hay un designio misterioso que ninguna criatura puede llegar a conocer, por lo menos de forma, por lo menos con actitudes religiosas o con actitudes teológicas. Ahora me voy a explayar un poquito más en eso. Si ninguno puede alcanzar ese designio misterioso, quiere decir que Dios no puede ser encajonado en doctrinas. Si vos en el fondo no podés llegar a saber realmente cómo es Dios, no lo encierres en doctrinas, está apuntando directamente a la doctrina de la retribución, y creas que Dios es eso, que Dios es lo que dice, por ejemplo, la doctrina de la retribución. Esto es importante, ¿por qué? Porque quiere decir que, a pesar de que el autor, a ver, voy a ir de otro lado, si el autor no hizo que Dios respondiera con la doctrina de la retribución a los problemas de Job, como hicieron los amigos y Elijú, quiere decir que para el autor la doctrina de la retribución no es la respuesta a los problemas de Job. Eso queda clarísimo. El autor del libro de Job no considera que la teoría de la retribución funcione. ¿Mm? Bueno, es decir, que la idea de una retribución automática de Dios, te portás bien, te va bien, te portás mal, te va mal, no corresponde al modo de actuar de Dios. Dios no actúa de esa manera. Si vos te portás bien, te va bien, si te portás mal, te va mal. No es esa la forma de actuar de Dios. Eso por lo menos, o sea, nadie tiene claro el cómo, pero todos tienen claro lo que no, todos no. El autor del libro tiene claro qué es lo que no funciona. Pero es muy difícil, o sea, uno hasta acá podría decir que la respuesta al tema del sufrimiento del inocente es la no respuesta. O sea, no hay respuesta. Hasta ahora no hay respuesta. Bueno, y ahora viene, ahora es las 7, ahora viene la reacción de Job, que es el momento más importante de todo el libro. Como es el momento más importante, está en el capítulo 42, sería de los versículos 2 al 5, lo vamos a leer a pesar de lo que voy a decir, vamos a leerlo de corrido. Job respondió a Yahvé, versículo 1, me doy cuenta que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Dijiste, ¿quién es este que vela mi designio con razones carentes de sentido? Sí,
Hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha y déjame hablar, te voy a preguntar y tú me instruirás. Y esta es la frase: solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento echado en el polvo y la ceniza. Bueno, estos versículos, debido a la importancia que tienen, durante la historia de su transmisión escrita, sufrieron muchas manipulaciones, vamos a decir así, o muchas alteraciones, al punto que es muy difícil saber cuáles eran las palabras originales, ¿no? ¿Qué era lo que realmente era original? Nosotros acá ya podemos ver que hay, en principio, dos interpolaciones. Que la Biblia de Jerusalén, para ayudarte, te pone el dijiste entre corchetes del versículo 3 y el versículo 4 que te lo pone entre paréntesis. El versículo 4, todo el versículo es una glosa incorporada en otro momento. Ahora, ¿por qué el dijiste está entre corchetes y agregado? Porque se supone que Job está respondiendo a Yahvé. O sea que se supone que todo lo que leímos lo dice Job. Sin embargo, en el versículo 3, ¿quién es este que vela mi designio con razones carentes de sentido? Es una frase que usó Dios antes, ¿no? Entonces no es una frase de Job. Entonces, para arreglarlo, el autor pone entre corchetes dijiste, como para que uno vea que es una frase de Job, de Dios y no de Job. Y Job dice: sí, hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Además, en el versículo 4, que es el que está entre paréntesis, porque es una glosa posterior, todo el versículo fue agregado en otro momento, dice: escucha y déjame hablar, te voy a preguntar y tú me instruirás. Job dice: escúchame y déjame hablar, y después no va a hablar más Job. No hay más discursos de Job. Y Job le dice: y tú me instruirás, y tampoco hay más discursos de Dios. O sea que esto está hasta fuera de contexto, no tiene nada que hacer ese versículo acá en esto, ¿no? Porque lo que se continúa no tiene coherencia con lo que dice ese versículo. Es como que se terminó acá y ese versículo casi que habría que sacarlo, ¿no? Bueno. Acá lo que es muy importante es en el versículo 3b, digamos, cuando Job dice: sí, hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Y el versículo 5, cuando dice: solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Eso sería como el núcleo de esto que hemos leído, de estos versículos que hemos leído. Hay elementos en la respuesta de Job por la cual sabemos que Job no va a insistir más en su litigio con Dios, ¿no? Porque en el versículo 2, él ya reconoció: me doy cuenta que todo lo puedes y que eres capaz de cualquier proyecto. Todo lo puedes. En el 3b, hay cosas que hablé sin pensar, de maravillas que me superan y que ignoro. Y en el 5, te conocía solo de oídas, es decir, mi conocimiento de Dios era deficiente. Por estas tres cosas, Job no va a seguir litigando con Dios, ¿no? Ahora, cuando en el 3b dice: hay maravillas que me superan y que ignoro. ¿Cuáles son esas maravillas? No es la creación como tal la que lo supera, o con respecto a la creación de lo que, sobre lo cual hay cosas que a Job lo superan, sino lo que le dijo el mismo Dios: que la creación se rige por un designio que Job desconoce. Es decir, esas son las maravillas que lo superan a Job. Que hay un designio de Dios con respecto a la creación, por la cual la creación tiene un orden, tiene una providencia, tiene una finalidad, que Job desconoce porque lo superan, porque es criatura. Simplemente por eso. La confesión final de Job: solo de oídas te conocía, ¿qué es? Es lo que Job oyó y que le llegó por la tradición, es decir, la teoría de la retribución. Yo de vos solo sabía la teoría de la retribución, que vos a los que les va bien los beneficiás y a los que vas mal, no. Que es lo que
correspondía con lo que Job experimentaba, y tampoco se corresponde con lo que Job ha visto ahora. Él dice, pero yo solo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. ¿Qué quiere decir? Que pasó de un Dios acerca del cual otros hablaron, la teoría de la retribución, otros le contaron, la tradición, pero ahora, él dice que conoció a Dios personalmente, no por referencia de otros, mis ojos te han visto. ¿Qué es lo que él vio? Lo visto es Dios mismo, ¿no? Es decir, se trata de que Job tuvo con Dios un encuentro personal, que es lo que él quiso siempre, ver a Dios cara a cara, por decirlo con una expresión bíblica. En este encuentro personal lo llevó a Job a cuestionar, porque acá el problema, como dijimos muy al principio, es todo un tema de imagen de Dios, de imágenes de Dios. El encuentro personal lo llevó a Job a cuestionarse la imagen de Dios que él se había hecho, que era la imagen que le brindó la teoría de la retribución, ¿no? Es decir, un Dios, esa es la imagen que él, ahora con el encuentro personal, él cuestiona esa imagen que él tenía. Él se dio cuenta que Dios no está sujeto a nuestros designios. Es un Dios que no es previsible. Y esto es muy importante porque él pasó de la imagen de un Dios justo que cuestionaba a encontrarse con una imagen de un Dios libre que lo cuestiona a él. Es decir, él pasó de ser el cuestionador a ser el cuestionado. Cuando tuvo el encuentro personal y se dio cuenta que a Dios no se lo puede agarrar, aprender, encasillar, porque hay una libertad absoluta en Dios que no es posible domesticar o controlar desde nosotros. ¿Qué es lo que él pretendía? El Job, de alguna manera, con sus cuestionamientos, lo que pretendía era controlar a Dios, era decirle lo que Dios tenía que hacer, qué era lo que le convenía a Dios hacer. Bueno, Dios le dijo, mira, discúlpame, pero mi libertad está por encima de todo y vos no me vas a decir a mí cómo yo me tengo que mover. Dios no va a declarar a Job inocente porque nunca lo declaró culpable, ¿no? Siempre Job, lo que planteó, o sea, Job va a decir que el único que habló, Dios va a decir que el único que habló bien de él fue Job, no los amigos. O sea que no lo va a declarar inocente porque nunca lo declaró culpable. Y tampoco él, y no se declara él mismo injusto, Job tampoco se declara injusto porque nunca fue culpable. Entonces, hay un versículo que es el último, que es una sola línea, pero que tiene un alto nivel de dificultad. Porque después que Job dice, después voy a decir algo más sobre el tema este, te conocía de oídas, un poco una reflexión un poco más existencial, digamos. Lo reconocía de oídas, pero ahora sus ojos lo han visto, y después de eso dice, por eso, versículo 6, 42:6, por eso me retracto y me arrepiento echado en el polvo y la ceniza. Es muy conflictivo este versículo. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje raro y tiene un lenguaje impreciso. Por eso muchos, cuando lo traducen de muy distintas maneras. Acá lo que hay que entender, ¿cuál es el sentido del polvo y la ceniza? El polvo en la Biblia, ¿a qué recuerda? A lo que dice Génesis, el capítulo del Génesis, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Es decir, eso apunta a la fragilidad del ser humano, ¿no? A la condición de creaturidad del ser humano, a eso remite el polvo. Ahora, la ceniza en la Biblia generalmente remite a la penitencia. Es decir, todos los que se arrepintieron de sus pecados se tiran cenizas o descansan sobre la ceniza, se visten de luto y ceniza. Es un gesto de penitencia. Ahora, ¿cabe acá la interpretación de un gesto de penitencia? No cabe,
porque Job nunca consideró que era culpable de lo que lo acusaban. Por lo tanto, hay que buscar el sentido por otro lado. Y el sentido está en que las palabras polvo y ceniza en la Biblia muchas veces funcionan juntas como una pareja. Y ahí hay que buscarle el sentido. Entonces, por ejemplo, en Génesis 18:27 les leo lo que dice, replicó Abraham a Dios, ¿no? Le replicó: mira que soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, dice Abraham. Otro texto, Job 30:19, dice: me arroja en el barro, cuando Dios lo arroja en el barro, ¿no? Cuando lo acusa a Dios, me arroja en el barro, y Job dice: parezco polvo y ceniza. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay muchos ejemplos más, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que cuando polvo y ceniza funcionan juntos como pareja, las dos palabras son una metáfora del ser humano en su condición de criatura frágil, limitada y vulnerable. Es decir, acá ceniza no tiene un sentido penitencial, sino que toma el sentido, sí, vamos cerrando, toma el sentido, digamos, que le da la palabra polvo, que es el sentido de fragilidad, ¿no? Entonces, cuando Job dice, me retracto, en el versículo 6, me retracto y me arrepiento sobre el polvo y la ceniza, ¿de qué se retracta y se arrepiente? Se retracta y se arrepienta de su actitud anterior, que es la que Dios le señaló, de haberse quejado y demandado desde su ignorancia, no de haberse quejado y cuestionado a Dios, sino haberlo hecho desde su ignorancia, ¿no? Que es lo que le señaló Dios varias veces. Haber hablado sobre Dios y sus designios careciendo del suficiente conocimiento, ¿no? Bueno, ven que los discursos de Dios no responden al problema del sufrimiento del justo, pero, voy a decir algo, una conclusión, que es esto. Si bien el autor intentó en los discursos de Dios dar una respuesta que fuera diferente a los amigos, la respuesta para el autor, porque no da una respuesta en realidad, pero sí nos da una pista muy importante. Para el autor lo importante es hacer una experiencia nueva de Dios, ¿no? Volvemos a lo que dijimos muy al principio, frente al problema del sufrimiento del justo, adoptar una postura solo religiosa, es decir, de aceptación, de resignación, de súplica, o adoptar una postura solo intelectual, como hicieron los amigos, de debate teológico o de reflexión sobre el tema, no son suficientes para resolver de ninguna manera el problema del sufrimiento de los justos. Es decir, que creer que conocemos a Dios es uno de los errores más grandes que podemos cometer. Entonces, con esto termino. El libro de Job muestra que no hay una solución universal al problema del mal y del sufrimiento. En el caso del libro de Job, de los justos en concreto. Pero no hay una solución universal a este problema. No existe. Es algo que cada uno tiene que resolver personalmente, como hizo Job, usando el itinerario de Job. El autor con Job lo que quiere mostrarte es indicarte un camino para que vos lo puedas resolver personalmente, porque no hay una respuesta universal a este tema. Entonces, en este camino de Job, que es el que él nos presenta, la rebeldía es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la rebeldía te va a llevar a rechazar las soluciones prefabricadas, es decir, las respuestas que te dieron siempre, las frases hechas. Discutir y luchar con Dios, interpelarlo, acusarlo de ser el responsable de tanto sufrimiento, maldecir, con rabia, con angustia, con amargura, así empezó Job. Y pudo llegar a una nueva imagen de Dios. Job siempre se atrevió a más en su relación con Dios, nunca se achicó. Eso
le permitió llegar a una nueva imagen de Dios y es lo que le permitió a él resolver personalmente el tema. Entonces, no hay solución universal al tema del mal y del sufrimiento. Es una respuesta que uno debe buscar personalmente. ¿Cómo? Trabajando la imagen de Dios que uno tiene y pudiendo llegar a un encuentro personal que me haga entender de una manera que no es ni desde del debate teológico, ni desde la postura religiosa de aceptación irracional, me va a poder plantar frente a este tema de otra manera. ¿Mm? Bueno, fin. Ay, brillante, brillante. Me dejó sin palabras, excelente. El problema somos nosotros, no, Sí, ni exacto. Job ni Dios. No es Dios, somos nosotros. El problema no es ni Dios Con ni esos Job. amigos, No, mejor increíble. perderlo que encontrarlo. Yo creo que, digamos, a partir de ahora, insisto en que vuelvan a ver por ahí los videos, como para retomar desde este final volver a retomar el curso, volver a retomar los textos, porque este final es el que nos Ilumina vuelve todo, da sentido a todo el resto. nos vuelve a, claro, a poner en el clima, ¿no? Nos vuelve a poner en el libro. Y insisto en algo que se había comentado cuando Virginia había pasado por este tema en otro momento, la importancia después más adelante del curso con Aldo sobre las imágenes de Dios que nos creamos y la imagen y la idea de Dios que revela a sí mismo, que está muy en relación con esto que dice claramente Virginia, que realmente nos dejó en silencio. No se puede decir más nada. Puede hablar, ¿no? Sí. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo para terminarlo así. Muy lindo. Sí. Mucho para pensar. Mucho, mucho. Muchísimas gracias, Virginia. Nos quedamos así pensando. Bueno, Muchas gracias. bueno. Gracias, Virginia. Yo también, Nos una quedamos cosita así. más, digo, yo también lo Sí. veía importante porque cuando uno a lo mejor no está experimentando en su vida estas situaciones, pero tiene que acompañar a otros, Sí. a veces somos más como los amigos, ¿no? Que los llenamos a los otros de frases hechas, de palabras, de esto, del otro. Y bueno, entonces esto me parece que nos ubica para ayudar a hacer también a los demás otro tipo de proceso frente al tema del dolor y del sufrimiento, ¿no? Sí. Importantísimo. Sí. Y curiosamente, en esto que decís, lo último que dijiste, Virginia, no es un libro que se lea para eso que vos decís, ¿no? Cuando uno ve por ahí tantos ministerios que están destinados para acompañar a los que sufren o acompañar a los que uno tiene que escuchar, yo no sé si es un libro presente, justamente porque por ahí se siguen recetas y agarras algo de Corintio, algo de Evangelio, y Job ahí queda esperando todavía el sueño de los justos. Sí. Y me parece que lo que nos decís ahora, esto último, que además como dato para nosotros de acompañamiento pastoral, de acompañamiento espiritual, de escucha ante el acompañar a los que sufren, es un dato fundamental. No imponerles nuestra imagen, no imponerles nuestra palabra, sino dejar que no ser ninguno de estos amigos que desviaban el verdadero problema, porque al final, bueno, nada. Es para hacer silencio, insisto en volver a ver los videos y volver a leer el libro de Job, que es un libro, por eso queríamos ponerlo, porque creo que es un libro que no está bien vendido. En uno de los libros sobre el libro de Job, hay una reflexión al final que habla de la síntesis del libro en el Salmo 73. Bueno. Ahí tenemos un trabajo para hacer, Juan José. Muchas gracias, Virginia. Bueno. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Virginia. Seguimos en contacto. Una genia total, Virginia.